Sean todos bienvenidos. Somos estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Hoy presentamos el análisis de seguimiento de medios digitales, enfocándonos en una propuesta disruptiva, que es BN Periodismo. BN Periodismo nació en Quito en el año 2017 como una alternativa a los medios tradicionales. Su enfoque es claro, un componente educativo-político, para así captar a los desencantos de la política, usando un lenguaje juvenil y directo. Nuestra investigación, coordinada por Paul Santillán junto a Iván Albuja, Alexis Escobar y Richard Rubio, analiza la línea editorial del medio, la cual navega desde la economía hasta el entretenimiento, siempre bajo una mirada crítica y digital. Durante 100 días hemos diseccionado su comportamiento en Facebook. De esta forma, entenderemos cómo construyen la realidad nacional desde su punto de vista. El equipo editorial de BN Periodismo está conformado por Andrés Burbano, fundador y uno de los directores del medio, Francisco Contreras, fundador y director del medio, Israel Carrasco, periodista y editor, Brian Chaparro, periodista y camarógrafo. La selección cotidiana de noticias, tanto principales como secundarias, evidencia el interés del medio digital BN Periodismo por ofrecer una cobertura amplia de los ámbitos políticos y social. Para examinar sus primeros 100 días de producción informativa, se diseñó y aplicó una metodología de investigación integral, sustentada en 3 enfoques complementarios: analítico, sintético y crítico. Desde el enfoque analítico, las noticias fueron desagregadas en categorías fundamentales. Los escenarios se clasifican en nacional, regional y global. Los actores en gobierno, oposición y ciudadanía. Las entidades en públicas, privadas y no gubernamentales. Y las tendencias valorativas en positivas, negativas, neutras o capciosas. Esta categorización permitió identificar con claridad quiénes intervenían en el discurso mediático, desde qué espacio se construía la información y qué tipo de valoración se asignaba a cada acontecimiento. Posteriormente, mediante el enfoque sintético, los datos obtenidos se organizaron en tablas comparativas y representaciones gráficas temporales, lo que facilitó la visualización de relaciones entre temas, actores y emociones. De este modo, fue posible construir una narrativa visual que reflejó el comportamiento mediático de BN Periodismo durante el periodo analizado. El enfoque crítico permitió cuestionar el contenido desde una perspectiva ideológica, planteando interrogantes como: ¿quién incide en el discurso? ¿A quién favorece? ¿Qué aspectos se emiten? A partir de la clasificación de las noticias según su carga valorativa, se identificaron posibles sesgos, intereses y alineamientos políticos presentes en la línea editorial de BN Periodismo. Se aplicó un análisis de contenido tanto cuantitativo como cualitativo, orientado a interpretar los significados, enfoques y narrativas. Asimismo, se recurrió a la representación gráfica de tendencias para facilitar la comprensión visual de los datos y el monitoreo de las publicaciones, con el fin de detectar patrones discursivos y variaciones narrativas. Respecto a los instrumentos, se utilizó una matriz categorial que permitió ordenar sistemáticamente cada noticia de acuerdo con variables clave, así como una presentación en PowerPoint para sintetizar y exponer visualmente los principales hallazgos ante las distintas audiencias. Este análisis no solo permitió identificar qué dijo BN Periodismo durante sus primeros 100 días, sino también cómo se construyó su narrativa y desde qué posicionamiento simbólico lo hizo y hacia qué interés se orientó. En este sentido, comprender el funcionamiento de los medios implica también comprender los procesos mediante los cuales se configura la opinión pública del país. De manera complementaria, el análisis cualitativo y cuantitativo se aplicó al estudio de la línea editorial de BN Periodismo en el periodo comprendido desde el 14 de octubre hasta el 20 de enero. El enfoque cualitativo posibilitó interpretar el tono de los titulares, la representación de los actores y las estrategias discursivas, mientras que el análisis cuantitativo permitió medir la cantidad de noticias publicadas, así como las reacciones, comentarios y niveles de compartición.
Los resultados se organizaron en 3 cortes temporales, lo que facilitó observar la evolución del discurso mediático a lo largo del tiempo. El seguimiento a BN Periodismo durante el periodo 2025-2026, a través de 3 cortes temporales, evidencia patrones editoriales consistentes en cuanto a agenda temática, actores, fuentes, tratamiento informativo e interacción con la audiencia. Agenda temática. En los 3 cortes, la política domina claramente la cobertura principal del medio. En el primer corte representa el 71%, en el segundo el 60% y en el tercero el 52%, con un promedio general del 61%. Cuando se suma la categoría judicial, crónica roja, que alcanza el 32% en el tercer corte, BN Periodismo concentra más del 80% de su cobertura en política y crónica, relegando temas sociales, económicos, culturales, deportivos y de ciencia a una presencia mínima o marginal. En las noticias secundarias, el patrón se mantiene. La política lidera con un promedio del 35%, seguida por temas judiciales, un promedio del 23%, y esto demuestra una coherencia temática entre contenidos principales y secundarios. La audiencia interactúa principalmente mediante reacciones y compartidos, más que a través de comentarios. El me gusta es la reacción predominante en los 3 cortes con un promedio del 62%. Sus valores son 71, 60 y 56, seguido del me divierte, que muestra un crecimiento progresivo del 14 al 32%, surgiendo una percepción cada vez más asociada al entretenimiento. Las reacciones emocionales como me enoja y me encanta se mantienen marginales. Los comentarios se promedian 19.949 interacciones, mientras que los compartidos promedian 27.085, superándolos de forma constante. Esto indica una difusión pasiva del contenido con bajo nivel de participación crítica. En actores y fuentes, el gobierno y actores cercanos al régimen son los protagonistas principales, con un promedio del 45%, y la oposición alcanza el 27%. Los líderes de opinión el 14% y el público general apenas el 13%, evidenciando la centralidad del poder ejecutivo en la narrativa informativa. Las fuentes institucionales del Estado predominan con un promedio del 52%, seguidas por fuentes empresariales privadas 26% y ONG en un 3%. Esta distribución confirma una dependencia estructural de fuentes oficiales. Cuanto a la tendencia valorativa, los titulares presentan un marcado sesgo hacia lo capcioso, un promedio del 38%, y lo negativo en un 33%, mientras que los contenidos neutrales y positivos son minoritarios. En el segundo corte, los titulares capciosos alcanzan el 43% y en el tercero los negativos llegan al 42%, consolidando una estrategia editorial sensacionalista orientada a captar atención.